Buenos días, bienvenidos un viernes más al webinar. Mi nombre es Belén Vila de IAB Spain y hoy tengo el placer de presentaros el webinar de nuestro asociado Weborama, que nos hablará de una solución para aumentar la visibilidad de los mensajes publicitarios, pero en un entorno cookieless. Y para ello contamos con Javier Balbuena, director comercial de Weborama. Buenos días, Javier, bienvenido. Es un placer contar contigo en la jornada de hoy y con esta interesante temática. Buenos días, Permíteme, antes de darte paso, que informarle a la audiencia que vas a responder a las dudas, a las preguntas que tengan, y que para ello, por favor, utilicéis el botón de preguntas y respuestas, que es mucho más fácil para Javier gestionarlo, ¿vale? Y ahora sí, sin más dilación, que lo interesante es esa solución que nos vas a presentar, te doy paso y, insisto, te agradezco la participación en el webinar de hoy. Adelante, Javier. Hola, buenos días. Muchas gracias, Belén, por tu introducción y muchas gracias a IAB por la oportunidad y muchas gracias a todos vosotros que estáis ahora conectados, dedicando un poquito de vuestro tiempo a este webinar donde desde Weborama pues, vamos a intentar aportaros valor. Bien, si yo dijese dos palabras, sostenibilidad y diversidad, ¿a qué os sonarían? ¿Os sonarían o a qué suenan? ¿No? Suenan a que están en boca de todos ahora mismo. Es como el trending topic del marketing. Parece que ahora mismo el marketing, si no trabajas la sostenibilidad y no trabajas la diversidad, no estás en el marketing. Pues en el mundo digital yo creo que si hiciésemos un paralelismo, podríamos decir que contextual, como solución al cookieless, y vídeo, como formato estrella, serían exactamente esas dos trending topics en el ecosistema digital, ¿no? Sostenibilidad sería a digital, como podría serlo la diversidad a formatos vídeo, ¿no? Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar aquí hoy. Vamos a hablar de la semántica contextual como solución al cookieless y cómo podemos utilizar ese targeting basado en contextual luego aplicándolo para impactar a los usuarios con un formato estrella que sería el formato vídeo. Bueno, eso es un poco lo que vamos a hablar desde Weborama. Muy brevemente, bueno, aquí tenemos la agenda que vamos a tratar hoy, pero antes de entrar a fondo con la agenda, muy brevemente una pequeña introducción de qué es Weborama o quiénes somos en Weborama. Probablemente muchos de los que estéis conectados ya nos conozcáis, pero para aquellos que no es así, contaros que Weborama es una empresa francesa que nace en el 98. Es una empresa que nace como una empresa panelista web y a lo largo del tiempo ha ido evolucionando pues, al mismo paso que ha ido evolucionando el ecosistema digital o el mercado digital, ¿no? A partir del 2012, que se consolida el ecosistema programático, la apuesta firme y decidida de la compañía es la data y la tecnología. Eso es lo que está en nuestro ADN, eso es nuestro core, eso es a lo que nos dedicamos y es donde tenemos el expertise, data y tecnología. Eso es un poquito la introducción del Weborama y aquí tenemos la agenda que vamos a ver hoy en el webinar. Primero, brevemente, abordaremos un poquito el contexto de cómo hemos llegado hasta aquí, cómo ha llegado la industria en un mercado en continuo cambio. A partir de ahí, entraremos un poquito en detalle en la metodología que utilizamos nosotros. Me parece importante esta parte para poder entender cómo luego esa metodología la trasladamos o la aterrizamos, vamos a decirlo así, en una plataforma concreta y específica que nosotros llamamos Golden Fish y que ahora os contaremos en qué consiste. Y luego finalmente abordaremos la parte de InVideo. Es un formato en el que todas esas ventajas y esos beneficios que nos da la semántica contextual y nuestra plataforma en concreto, Golden Fish, lo aterrizamos para impactar a los usuarios con unos formatos que llamamos InVideo, que veremos un poquito a lo largo de la presentación cuáles son sus beneficios y en qué consiste, ¿no? Entonces, el contexto. Bueno, sabemos que estamos en una industria en constante cambio, ¿no? Son cambios que tienen todos, fundamentalmente tienen un hilo conductor. Aparte de los cambios tecnológicos, que lógicamente van implícitos y están en el ADN de nuestra industria, hay otra serie de cambios que también fuerzan a la tecnología a ir evolucionando, que son los cambios relacionados
con temas legales. Temas legales que en Europa están directamente o íntimamente ligados a lo que es mantener la privacidad del usuario. Empezó en el 2009 con la ley de cookies, en la que había que aceptar todas menos las estrictamente necesarias. Si recordáis el GDPR, aquí por el mayo del 2018, donde que también supuso una convulsión para el sector, ¿no? Parece que se iba a acabar un poco el mundo, pero bueno, una vez más lo que hizo el sector fue adaptarse a todos los niveles, tanto legal como tecnológicamente, y ya en septiembre del 2019 aparece la primera limitación, vamos a decir así, relacionada con este afán de salvaguardar la privacidad de los usuarios, que es cuando Firefox anuncia que bloquea las cookies de tercera parte por defecto. También lo hace Safari. Ellos tienen una cuota de mercado no tan significativa con Google Chrome, estará en torno a los 20 y tantos, 30 como mucho, de manera que cuando Google anuncia en un primer momento que iba a bloquear las cookies de terceros, iban a desaparecer en el 2022, es cuando la industria realmente tiene que abordar esa situación y empezar a buscar, bueno, pues, soluciones alternativas para intentar dar el mismo servicio a usuarios, anunciantes y publishers, pero con esa limitación de Google. Luego ya sabemos que Google ha ido prorrogando ese deadline, de manera que los desafíos, aparte de este deadline del 2024, en principio, que nos pone Google, que es el grueso de los navegadores que se utilizan, aparte de ese más o menos 25%, como veis ahí, de usuarios o audiencias invisibles por Firefox y Safari, pues nos quedaría también otro de los desafíos, que es el rechazo el consentimiento rechazado, ¿no? Veis ahí también una pequeña gráfica muy simple, pero muy, bueno, muy representativa de cómo ha ido evolucionando el inventario sin consentimiento. Con lo cual estos son tres desafíos que tenemos en el mercado y que al final, bueno, pues nos hacen plantearnos como industria cómo vamos a dar el servicio que estamos dando ahora, tanto a anunciantes, insisto, como a usuarios, como a publishers, pero en un entorno sin third party cookies, ¿no? Vamos a tener que pasar de un targeting más individualizado, de un one-to-one, pues a un targeting one-to-many, o como lo queramos llamar, ¿no? Un targeting de audiencias. La trazabilidad que nos da las cookies, pues obviamente no la vamos a tener, pero a esta trazabilidad que nos dan las cookies hay que buscar alternativas. Los Universal IDs y el First Party Data, lógicamente, cobran más valor que nunca, pero otra de las soluciones que están encima del mercado es la semántica contextual, es el targeting contextual, que es un poco en lo que nos vamos a focalizar nosotros hoy en el webinar, y es la solución que propone Weborama. De manera que el reto que tenemos como industria es, como veis ahí, es cómo encontramos, y luego una vez que la hemos encontrado, cómo activamos a la audiencia en este mercado que, como vemos, está cambiando permanentemente. De esto versa el webinar, cómo encontramos y cómo activamos. La parte de cómo encontramos hablaremos de nuestra solución de targeting contextual, y luego, una vez que hayamos encontrado a esos usuarios, cómo les podemos impactar es cuando veremos la parte de formatos sin vídeo, ¿no? Encontramos con contextual y activamos con formatos sin vídeo. Pero antes de pasar directamente a la primera parte de encontrar esas audiencias con el targeting contextual, sí nos gustaría contaros qué metodología seguimos en ese targeting contextual, ¿no? Os mostraremos la plataforma, os mostraremos a través de la PPT la plataforma, pero antes de contaros qué hace la plataforma, sí nos gustaría contaros cómo trabajamos, cuál es la metodología, ¿no?, de ese targeting contextual semántico. Yo realmente lo que me encuentro es que cuando hablamos de nuestras bondades y de nuestras virtudes y fortalezas y demás, sí que la gente, bueno, pues me dice, yo no tengo por qué dudar de tu tecnología, ni de tu herramienta, ni de tu data, pero sí me gustaría saber cómo lo haces, ¿no?, cómo lo recopilas. Por eso hemos introducido este epígrafe o esta sección en la agenda, porque nos parece interesante y creo que os puede aportar valor, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacemos desde Weborama? Weborama, el targeting contextual semántico se basa en un análisis semántico, a la redundancia, de los contenidos en formato texto
a los que se exponen o nos exponemos los usuarios cuando navegamos por Internet. De manera que en función de las palabras, combinaciones de palabras, keywords, contenidos a los que nosotros estamos expuestos, como digo, cuando navegamos, es como nos van clasificando o como nos va clasificando la tecnología. Si hablamos de cookies, nos clasifican con esa cookie. En el momento en que no hablamos de cookies, que es el caso, lo que hacemos es clasificar los entornos, entendiendo por entornos aquellas URLs que contengan estas keywords que en un momento dado responden a un briefing o responden a un KPI. La tecnología de Webograma tiene la posibilidad de hacer un crawler, de hacer una lectura de más de 220 millones de URLs, y a partir de ahí lo que hacemos con inteligencia artificial semántica y con procesamiento del lenguaje natural, lo que hacemos es analizarlo y categorizar todas esas URLs, todos esos contenidos, ¿vale? Y eso es lo que luego nos permitirá, pues, hacer segmentos de audiencias cuando trabajábamos en cookies o audiencias cuando trabajamos en contextual, más que audiencias, segmentos de URLs, para categorizar distintos intereses o distintas temáticas. Esto que os cuento así de palabra, yo creo que como mejor se explica es con esta animación que veis ahora en pantalla. Es una animación muy gráfica de cómo trabaja nuestra tecnología. Como veis, lo que hace básicamente la herramienta es hacer una lectura del contenido que cuelga de esos más de 200 millones de URLs sobre las que podemos aplicarla, y en la parte de la derecha lo que veis es cómo esa tecnología va agrupando términos, va agrupando palabras que están en un mismo centro de interés, que están en una misma temática, que son semánticamente similares, etc., ¿vale? Esa es un poco cómo trabaja la tecnología. Con todas esas palabras, al final, representan un centro de interés, como digo, una temática. Cuando trabajamos en cookies, lo que hacemos es machear aquellas cookies que están relacionadas con esas keywords. Cuando trabajamos en cookies, que es en lo que nos ocupa, lo que hacemos es ver en qué entornos, en qué contextos y en qué URLs aparecen todas esas palabras para hacer esos segmentos contextuales de URLs, ¿vale? Si hiciésemos zoom un poquito en la plataforma, y eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un poquito de zoom, ¿vale? Vamos a hacer un zoom hasta un punto, porque al final, detrás de la plataforma, obviamente hay mucha tecnología, hay mucho matemático, hay mucho lingüista, hay mucha inteligencia artificial semántica, procesamiento del lenguaje natural, etcétera. Entonces, bueno, pues podría tener el webinar un cariz demasiado técnico en el que además deberíamos de contar con otro perfil, ¿no? Pero sí vamos a hacer un poquito de zoom, porque sí que creo interesante el hacerlo por el hecho de que veáis que detrás de esa tecnología, que luego se traduce en un dashboard muy facilito de usar y muy intuitivo, hay mucha chicha, hay mucho trabajo, mucha tecnología detrás, ¿no? Entonces, haciendo zoom, aquí vemos un poquito el universo semántico. El universo semántico sobre el que la herramienta Webograma puede hacer un crawler o una lectura. Ese universo semántico, si veis, está conformado por un montón de circulitos, de bolitas, vamos a decirlo así, que no son otra cosa que keywords, son palabras, ¿vale? Esas palabras veis que se representan con circulitos y tienen diferentes tamaños. ¿A qué obedece ese tamaño? El volumen de las bolitas obedece al peso que tienen esas palabras en los textos analizados. Es decir, que a mayor volumen, a mayor tamaño de esa bolita, quiere decir que esa palabra pesa más en ese contenido, es decir, que aparece muchas más veces. Luego veis que las palabras se relacionan siempre de dos en dos, de manera que las líneas que veis que las unen es precisamente esas relaciones 2 a 2 que tienen las palabras y que la herramienta es capaz de clasificar. Esas líneas que las unen, veis que tienen también distintas longitudes, y esto obedece a cómo de separadas o cómo de distanciadas están físicamente esas palabras en los textos analizados. Es decir, no es lo mismo que una palabra aparezca, o dos palabras, por ejemplo, coche y seguro, aparezcan juntas en un texto, que aparezca la palabra coche y un párrafo más tarde o más lejos aparezca la palabra seguro. Porque la tecnología y la inteligencia artificial semántica tiene que ser capaz de identificar si estamos hablando de un coche seguro o de un seguro de coche, que es un pequeño matiz, pero no es tan pequeño al fin y al cabo. Con lo cual esas líneas, como digo, y la longitud que tienen es lo que de manera gráfica nos muestra cuáles son las relaciones entre las palabras. Incluso el grosor de las líneas también hace referencia a cuántas veces aparecen juntas esas dos palabras en los textos analizados. A mayor grosor, más veces aparecen juntas esas palabras. Veréis también que hay
por ejemplo, en la parte izquierda inferior o en la parte derecha superior hay palabras que están más aisladas, es decir, que aparecen poquito en esos textos. Si hiciésemos incluso un poquito más de zoom en las zonas de más densidad de contenido, ¿vale? Pues ahí podríamos identificar subterritorios, como veis aquí el caso. Esto es un screenshot de lo que es la plataforma. Veis cómo hay, al hacer zoom, hay varias palabras, varios términos que están relacionados entre sí. Veis también un poco el volumen de documentos sobre el que se ha hecho ese crawler o esa lectura. Incluso en la parte derecha veis una serie de palabras con unas barritas naranjas y un índice de especificidad. No es otra cosa que cómo de específicas son esas palabras con respecto a otra que actúa como punto de partida. Esto del índice de especificidad es lo que nos permitirá luego, ahora lo veremos en otro screenshot, es lo que nos permitirá luego relacionar palabras entre sí y es lo que le permite a la plataforma tener un motor de sugerencias, un motor semántico de sugerencias para cuando estemos conformando, cuando estemos construyendo un segmento, ¿vale? Bueno, aquí pararíamos un poquito el zoom en la plataforma, ¿vale? Porque ya si hiciésemos más zoom, como digo, ya nos meteríamos en términos o en aspectos demasiado técnicos, pero como digo, yo creo que sí que era interesante que vieseis un poquito cómo trabajamos o cuál es la metodología que hay detrás de la plataforma que ahora os queremos presentar, que es Golden Fish. Porque esa plataforma y toda esa tecnología luego se aterriza en un dashboard, ¿vale? Se aterriza en una plataforma que es muy intuitiva, muy fácil de manejar y cuyo funcionamiento como operativa es a través de keywords, ¿vale? Todo ese motor semántico de Webograma lo trasladamos, como digo, en ese dashboard. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente funciona a través de keywords que actúan como punto de partida. Estos keywords, ¿de dónde las sacamos? Pues las sacamos fundamentalmente del briefing del anunciante o del briefing de la campaña, o incluso si en un momento dado el anunciante o la agencia nos puede facilitar cuáles son las palabras que están utilizando en SEO, también nos pueden ayudar. Pero en cualquier caso son palabras siempre o términos que de uno u otro modo responden al target de campaña y al KPI. En el momento que nosotros introducimos esas palabras como keywords, como punto de partida, la plataforma nos dice en tiempo real cuántas URLs sobre las más de 200 millones de URLs sobre las que podemos hacer ese crawler o lectura, cuántas de ellas contienen esa palabra, ¿vale? No en la URL, como visteis antes en la animación, sino en el contenido que cuelga de esa URL. Y así es como empezamos a construir ese segmento contextual. Veíais un poco la relación entre las palabras, todo ese universo semántico, con bolitas y demás. Todo eso os lo he querido mostrar también porque en el momento en que se nos acabe, vamos a decir así, un poco la inventiva para meter más keywords y aún así pensemos que es insuficiente como para cubrir los objetivos, perdón, la plataforma tiene la ventaja competitiva de que en el momento en que clicas en cada una de las palabras que actúan como punto de partida, el motor semántico de sugerencias nos ofrece hasta 17 páginas de palabras que están en mayor o menor medida cercanas, afines, similares a la palabra de punto de partida, y aquí ya entra el criterio de quien esté manejando la plataforma de incluirlas en ese segmento contextual o no, ¿vale? En función de los objetivos y demás. Por lo tanto, la plataforma tiene un componente tecnológico muy potente, obviamente, pero está manejada por personas de carne y hueso. Por eso el componente humano es muy importante también en esta construcción de un segmento contextual. No se puede dejar trabajar solo a la máquina porque hay pequeños matices que solo puede entenderlos una persona de carne y hueso, como os decía en este ejemplo, de todas esas sugerencias que hace el motor semántico, nosotros debemos saber cuáles vamos a elegir o no para que conformen ese segmento. Y todo eso se traduce, como digo, en una estimación de URLs que tienen o que contienen o que incluyen esos términos e incluso una estimación también de inventario, ¿vale? Aquí sería un screenshot de lo que es la plataforma. Veríamos aquí, no sé si veis el puntero de ratón, no sé si se ve en el webinar, pero la primera palabrita que aparece en la parte izquierda, a mitad de pantalla más o menos, es la palabra de punto de partida, y clicando en ella, aquí tenemos todas las sugerencias que nos hace el motor semántico de la plataforma. Aquí tendríamos el volumen de URLs estimado en el que contienen esas URLs
y a la derecha de ese volumen estimado de URLs nos encontramos un volumen estimado de impresiones para saber de qué inventario disponible estaríamos hablando con ese segmento contextual. Siempre se trata de una estimación, lógicamente, porque va a depender del formato, va a depender de las restricciones que tenga en un momento dado un publisher y demás, pero sí por lo menos nos hacemos una idea de si con X mil URLs y X mil millones de impresiones somos capaces de hacer un delivery sin comprometerlo en el tiempo, ¿no? Y así es como se traduciría toda esa metodología en un dashboard, como digo, pues como veis, muy intuitivo y bueno, muy fácil de usar. Más cosas. Aquí todo lo que tenemos, bueno, hay algo importante en la plataforma y es que nos permite incluir y nos permite excluir términos. Es decir, que cuando nosotros partimos de una palabra clave para construir el segmento contextual y vamos añadiendo otras que nos sugiere la plataforma u otras que tenemos nosotros y las tenemos claras, todas esas palabras van a estar unidas con un OR. Pero tenemos la posibilidad de incluir palabras con el AND o con el add not, ¿vale? Es decir, podemos incluir palabras con el i y aquellas otras que queremos incluir. Esto nos permite, bueno, en un momento dado, pues excluir palabras que en un momento, bueno, pues que a lo mejor suponen un perjuicio para la marca. Bueno, el ejemplo más obvio, que ya habréis oído un millón de veces, ¿no? Pues es el de línea aérea y accidente, por ejemplo. Pero bueno, puede haber otros muchos más ejemplos, porque a lo mejor no es que solo le perjudique a la marca. A lo mejor simplemente se trata de que son términos que ocupan un territorio en el cual la marca no quiere, con el cual la marca no quiere relacionarse, por ejemplo, ¿no? Me viene a la cabeza un ejemplo. Construyendo un segmento de videojuegos, hicimos un segmento de videojuegos, incluimos palabras, todo relacionado con ese universo, palabras además que donde esos videojuegos además tendrían que ser de juegos de guerra y demás. Y en una de las URLs que aparecía un site que era, no recuerdo si era Ser Padres, Ciberpadres o algo así, o era un artículo, bueno, estaba un artículo periodístico en donde aparecían términos relacionados con el videojuego, porque de lo que se trataba era de explicar cómo los videojuegos tienen un riesgo para los adolescentes por el nivel de enganche que tienen, básicamente, ¿no? Entonces, el anunciante lo que quería era no relacionarse con ese tipo de contenido. El contenido periodístico es real, es útil, tiene su razón de ser, es lógico, pero si en un artículo periodístico se habla de que los videojuegos enganchan a los jóvenes y eso supone un riesgo y al lado hay un banner de una marca de videojuegos, la asociación en realidad no es muy beneficiosa. De ahí que la opción en la plataforma de excluir términos, no solo con el brand safety, sino, como digo, por el brand suitability, ¿no? Por la idoneidad o no de que aparezcan determinados términos. Por eso digo que esa funcionalidad yo creo que es importante. Y esta plataforma y esta metodología bueno, que hemos estado viendo es lo que nos permite pues, generar segmentos genéricos que nosotros llamamos nuestra General Taxonomy o nuestro catálogo general de segmentos. Son segmentos genéricos que básicamente cubren el 85-90% de las demandas de audiencias, en este caso contextuales, que nos pide el mercado. Pues los típicos, ¿no? Pues lifestyle, automoción, economía y finanzas, travel. Son segmentos genéricos que, como digo, son muy demandados y esta herramienta nos permite hacerlos. Pero también nos permite hacer segmentos completamente ad hoc. Es decir, aquello que no podamos cubrir con un segmento genérico porque es una petición demasiado específica, con esta metodología que habéis visto a través de keywords, lo que nos permite es construir un segmento pues, completamente, completamente a medida, ¿no? Eso también, al hacer segmentos a medida, pues podemos hacer segmentos, veis, destacados, segmentos pues, para eventos, ¿no? Pues el Día de la Madre, Black Friday, Navidad, etcétera. Incluso los life stages o momentos, perdón, o momentos vitales, pues también nos permite hacerlo. El brand safety, por supuesto, va de serie, va por defecto, nos va la vida en ello al final. O sea, nosotros somos una empresa, como os decía antes, de data y de tecnología. Siendo una empresa de data, el brand safety es algo que
que lo llevamos en el ADN, ¿no? Entonces, todos aquellos contenidos, todas aquellas URLs, todos aquellos términos, todas aquellas keywords que ya per se son negativas o inducen algo negativo y que están bien categorizadas en el listado de la IAB, eso por defecto no van a aparecer en ningún caso. Luego teníamos un poco la parte de la exclusión que acabamos un poco de hablar, ¿no? No tanto por perjudicar a la marca, sino por el brand suitability. O sea que además de la seguridad o el brand safety tendríamos también esa idoneidad. Y hasta aquí veríamos la parte del targeting contextual como solución al cookieless. Hablábamos antes de que hay otras soluciones en el mercado para el cookieless. Tendríamos los Universal ID, tendríamos el First Party Data y el targeting contextual, que es la apuesta que hace Webograma como solución a ese cookieless. Una vez que hemos visto el targeting contextual como solución al cookieless, un segundito, perdón. Decíamos al principio del webinar que el reto que teníamos era cómo encontrar a esas audiencias y cómo impactarlas o cómo activarlas, ¿no? El cómo encontrarlas ya hemos visto cómo hacerlo. Lo que propone Webograma es utilizar el targeting contextual semántico y en general y en nuestro caso en particular con la plataforma Goldenfish. El cómo luego impactar a esas audiencias sería esta segunda parte del webinar, que sería los formatos sin vídeo, que sería jugar con la creatividad de un formato como es el vídeo, que básicamente es el formato estrella. Al final un vídeo es un formato que habla, que respira, que se mueve, es un formato que genera mucho más recuerdo, es un formato que lógicamente con respecto al resto pues tiene esa ventaja, ¿no? Entonces los formatos sin vídeo juegas con la creatividad y lo combinas con ese targeting contextual que hemos visto anteriormente. Son formatos que generan más engagement, son formatos, como veremos ahora, no intrusivos, porque son formatos de vídeo, pero se trata de no solo aportar valor al usuario, sino que no sean interruptivos, que no sean intrusivos, ¿no? Así nació en su momento la publicidad nativa, y estos formatos sin vídeo no son publicidad nativa, pero sí tienen el mismo leitmotiv que la publicidad nativa en su momento, que básicamente es que no sean interruptivos, ¿no? Que sean completamente integrados y obviamente que sean visibles. Obviamente que sean visibles. Sabéis que el tema de la viability es algo que los anunciantes cada vez demandan más. No se trata de lanzar impresiones, sino de que esas impresiones sean vistas y por lo tanto generen un engagement con los usuarios. En esa línea es cómo van los formatos sin vídeo. Y los tres principales beneficios pues son, primero, el targeting contextual que hemos visto a través de ese análisis semántico, esa no interrupción y, por lo tanto, ese respeto del usuario y, por último, cómo se traduce todo eso en los KPIs. Ahora veremos con algunos ejemplos cómo se traducen los KPIs en CTR, en tiempo de permanencia, en tiempo de exposición a ese formato, en la viewability, por supuesto. Esos serían los tres beneficios fundamentales de los formatos. Vale, ¿cómo trabaja en formato in vídeo? Ahora pasaremos a ver ejemplos que es como mejor se entiende. Pero ¿cómo trabaja en formato in vídeo combinado con el contextual? Bueno, pues funciona de la siguiente manera. Lo primero que hacemos, como hemos visto, ha sido analizar las URLs, ¿vale? Leer esas URLs. Y hay un vídeo de contenido. Aquí veis en la pantalla que hay un vídeo de contenido editorial. Ese vídeo de contenido editorial va acompañado, lógicamente, de texto. Va acompañado de un titular, de una entradilla, de un artículo, del desarrollo del artículo. Y el contenido en formato texto, de uno u otro modo, va a hacer referencia a lo mismo que está contando el contenido editorial de vídeo. De manera que la tecnología de Webograma a día de hoy lo que está haciendo es leer el contenido en formato texto que acompaña al vídeo de contenido editorial para que de ese modo sepamos cuál es el contexto en el que se está tratando la noticia, de qué está hablando y de esa manera podamos lanzar el formato publicitario en vídeo con un anunciante y con un producto que sea acorde al contenido que se está tratando, tanto en el vídeo como en el artículo. Se trata de aportar valor, ¿no? Si estamos hablando de un artículo de belleza, pues a lo mejor no tiene mucho sentido en ese momento lanzar un anuncio de seguros, ¿no? Se trata de que la publicidad sea relevante para el usuario.
¿Dónde lo lanzamos? Lo lanzamos en el player, ¿vale? Ahora veremos un poquito de qué manera lo lanzamos con efecto, o sea, con demos en vivo, pero eso supone que el vídeo de contenido, si no lo queremos interrumpir, tengamos en algún momento que redimensionarlo, pero en ningún momento vamos a alterar el contenido del vídeo ni cómo se sirve el vídeo ni cómo se expone, ¿vale? Por eso estamos integrados con todos los players del mercado, ¿vale? Y si hubiese un player con el que no estamos integrados, nuestro compromiso es integrarnos con él porque, insisto, es un formato, ahora veréis, que no interrumpe el vídeo y sobre todo no lo descoloca, no lo desvirtúa, no lo rompe, ¿vale? Entonces, así es como funciona la tecnología contextual con el InVideo. De momento estamos analizando el texto. Estamos ya trabajando en cómo analizar incluso el propio contenido del vídeo. El propio contenido del vídeo lleva un audio, ese audio en un momento dado se puede transcribir a texto y volveríamos a aplicar esa tecnología sobre el texto. Se está trabajando ya en ello y en breve haremos ese improve, vamos a decir, esa mejora sobre lo que es la combinación del contextual con el formato InVideo. Aquí vamos a ver un poquito en vivo cómo funciona, ¿vale? Esto sería un artículo sobre una temática determinada que contiene un vídeo editorial en este caso, y lo que se hace es, se da al player del vídeo y la plataforma lee el contenido que está al lado del vídeo, identifica cuál es la temática de ese vídeo, cuál es la temática de ese contenido que acompaña el vídeo, y al ser un vídeo de automoción, como habéis visto, lo que hace básicamente es lanzar un anunciante que tenga que ver con el contenido de automoción, en este caso, pues un coche. Lo lanza con varios formatos, aquí estamos viendo uno de ellos, pero ahora la última parte de la presentación, ¿vale? Se trata de ver cuántos tipos de formatos trabajamos con este formato InVideo, porque si decíamos al principio que es la creatividad al servicio de la data contextuales. Por lo tanto, podemos jugar con la creatividad y eso es lo que vamos a ver en esta última parte del webinar. Hay varios formatos, nosotros los llamamos InRoll y básicamente pues funcionan como hemos visto antes. Se lee el contenido del artículo, de ahí que el formato no aparezca inmediatamente, ¿vale? Tarda como unos 10-12 segundos en que aparezca. El contenido, como veis, es un contenido de vídeo editorial. En esos 10-12 segundos se lee el artículo y lanza en este caso pues un anuncio de Red Bull que es afín de algún modo al contenido tanto editorial como el contenido de vídeo. Este sería uno de los formatos con el que trabajamos. Veis un poco que veis que el vídeo no se interrumpe en ningún momento, es decir, que en este caso la entrevista a Ibrahimovic, él siempre sigue hablando en lo que es la entrevista, el vídeo editorial no se corta nunca, por lo tanto el ratio de visibilidad del anuncio pues es de un 90%, salvo que no te interese el contenido editorial, no cortas ese vídeo. Con lo cual el tiempo de exposición es mucho mayor y redunda también positivamente en lo que es el CTR. Otro de los formatos pues sería este de aquí, que combina el InRoll que hemos visto antes, ¿vale? Con un stream. Lo vemos aquí. ¿Vale? Esto es la retransmisión de un partido en directo, sale el InRoll y automáticamente se redimensiona el player. Habéis visto que no se corta la imagen, no se corta el player, lo que se hace es redimensionarlo. El partido sigue en tiempo real, pero ahí está el anuncio en el marco y está pues 5, 6, 7 segundos, lo que se estime en el setup de la campaña o del formato, y automáticamente desaparece, pero el usuario siempre va a poder ver el contenido editorial sin ser interrumpido. Vemos aquí otro formato que sería otro skin, pero en este caso sería un skin en vez de en forma de L invertida, pues lo tendríamos en forma de U invertida. Entonces tendríamos aquí un vídeo de contenido editorial de viajes y el anunciante lógicamente tiene que tener relación directa con el contenido editorial y ahí es donde aparece lo que es el formato, en este caso con un skin en forma invertida, y veis siempre que el contenido editorial sigue apareciendo en todo momento, ¿vale? Otro formato, bueno, pues el skin roll video. Sería un skin, en este caso en forma de L invertida, pero veis en la parte superior derecha que hay un vídeo. Ese vídeo se puede expandir, como ha hecho ahora la animación, ¿vale? O el ejemplo,
Y en el momento en que se expande el vídeo publicitario, aquí sí que se tiene que cortar el vídeo de contenido. Es el único formato de los in-video en el que el vídeo de contenido se interrumpe. Se interrumpe lógicamente porque no puede estar superponiéndose un vídeo de contenido editorial con un vídeo con audio de publicitario. Pero es el único formato en el que se interrumpe, y veis también a su vez cómo se redimensiona el player, ¿no? Estos serían un poquito los formatos con in-video en general, ¿vale? Perdón. Vemos aquí otro también, un partido en directo. Yo estoy oyendo el audio, no sé si lo oís vosotros, yo creo que no, porque no lo he configurado, pero bueno, es un partido en directo, y aquí tardan como 10-12 segundos en salir la publicidad. Ahí la veis ahora, en la parte de la derecha. Aparece primero un rol y luego aparece lo que es un skin en forma de U invertida, ¿vale? Veis que podemos jugar con la creatividad. Hemos visto un vídeo, hemos visto formatos estáticos, hemos visto formatos animados, y aquí vemos, vamos a decir así, vamos a rizar más el rizo, ¿no? Que sería, vamos a rizar más el rizo porque en este caso, aparte de aparecer el skin, podemos hacer una encuesta. Veis que el partido sigue, el vídeo editorial sigue, pero el usuario puede estar rellenando un link, o puede estar rellenando un registro, ¿vale? Para entrar pues, en un concurso o entrar en una... Sí, lo que sea. Por eso digo que el formato in-video al final se trata de jugar con la creatividad todo lo que podamos, aprovechando fundamentalmente pues que el usuario está interesado en ese vídeo de contenido, y por lo tanto las métricas, como veis aquí, se multiplican exponencialmente. El ratio de visibilidad, el ratio de exposición, el tiempo de exposición, el CTR, es decir, el ratio de cierre, vamos a decirlo así, de lo que es el anuncio, es muy pequeñito. Y es muy pequeñito, uno, porque el vídeo de contenido le interesa al usuario, y dos, porque como no se corta el contenido editorial y además se redimensiona el player, el usuario puede seguir viendo el contenido. De manera que el ratio de cierre del anuncio es mínimo, porque no estorba el anuncio en ningún momento. No estorba, sigues viendo el vídeo de contenido y sin cortarlo, ¿no? Por lo tanto, el ratio de visibilidad pues es lo mismo, se multiplica exponencialmente. Hay un ratio también que veo que no aparece aquí, pero a mí me parece muy interesante, y lo relaciono ya no tanto con el formato in-video, sino con el targeting, es decir, con el paso previo. Nosotros en una campaña primero hacemos el targeting, identificamos nuestra audiencia, en este caso nuestra audiencia trasladada a un segmento contextual, y luego le impactamos con el formato in-video. Pero una de las métricas que la responsabilidad, diríamos, que no sería tanto del formato in-video como del targeting contextual, sería el reach, es decir, el alcance que tienes gracias al targeting contextual semántico es mucho mayor. Es mucho mayor porque con el targeting contextual semántico en programática llegas al 100% de los usuarios a los que tú quieres llegar en una campaña, mientras que si trabajas solo en cookies, hay un 25-30% de usuarios a los que no vas a llegar porque a lo mejor navegan con Firefox o con Safari. Es decir, ellos ya tienen bloqueadas las cookies de terceros by default, con lo cual ese porcentaje de usuarios a los que te gustaría llegar si trabajas exclusivamente en cookies no vas a llegar. De manera que trabajar con el targeting contextual semántico te garantiza que llegas al 100%. Esto es relevante para cualquier tipo de anunciante, pero yo creo que especialmente para aquellos que van a performance o buscan un resultado, porque al final, independientemente de con qué navegador esté navegando un usuario, para ti es un cliente potencial, y si solo trabajas en cookies te lo vas a perder. Con lo cual, una de las recomendaciones, una de las sugerencias, o algo que podemos hacer a día de hoy, dado que todavía tenemos una prórroga con el tema de las cookies, es trabajar en contextual y en cookies al mismo tiempo, es decir, hacer un test A/B, ¿no? Trabajar el mismo KPI, mismo target, mismo presupuesto, una parte de la campaña en contextual y otra parte de la campaña en cookies, y sacar conclusiones, sacar aprendizajes, de manera que cuando se produzca el apagón definitivo de las cookies de terceros, pues ya hayamos trabajado en el contextual y no nos pille un poco el toro, ¿no? Esta parte del reach que os comento, como digo,
el principal responsable positivo de ese aumento del reach es el contextual, y todas estas otras métricas que vemos aquí es el formato in vídeo combinado con ese contextual, porque como habéis visto no se interrumpe en ningún momento el vídeo de contenido, ¿no? ¿Esto qué supone? Pues básicamente supone beneficios para todos los actores que estamos en el mercado, tanto para usuarios, como para agencias, como para publishers. ¿Al anunciante y a la agencia? Pues básicamente porque el targeting contextual es una alternativa al cookieless. Y al final soluciona un poco los formatos in vídeo, la famosa ceguera del banner, ¿no? O sea, el hecho de que el usuario esté viendo el contenido y no se preocupe del banner. Si el contenido es un contenido audiovisual y en ese contenido audiovisual tú lanzas el anuncio, pues básicamente esa ceguera del banner la solucionamos también, ¿no? Hay una mayor y una mejor percepción e imagen del anunciante con respecto al usuario. Por lo tanto, sale ganando todo lo que es la parte de la demanda. La parte de los publishers, pues al final, bueno, el targeting contextual lo que te puede dar es insights sobre cómo son tus contenidos, sobre qué tipo de audiencias podrías tener esos contenidos. Cuida la audiencia, porque el formato in vídeo, como veis, es un formato que no es interruptivo, no interrumpe, y es una vía de ingresos adicionales. Al final es un inventario extra, el de los vídeos editor. Tenemos el pre-roll también, pero el pre-roll, como veis, es otro concepto. Aquí es un inventario adicional, ¿no? En este caso. Y para lo que son los usuarios, pues básicamente es que es publicidad afín. Si estás leyendo un contenido de una determinada temática, el anunciante que te va a salir está relacionado con esa temática, con lo cual te está aportando valor, es una publicidad relevante. No te interrumpe, no es intrusiva, y por lo tanto la navegabilidad del usuario no está comprometida en ningún momento. Así que bueno, yo os diría básicamente que con todo esto que hemos visto a lo largo del webinar, os animaría a que probéis estas soluciones, el targeting contextual y el formato in vídeo, porque probando estas soluciones lo que vamos a hacer es adaptarnos a la nueva realidad sin perder resultados y sin perder eficiencia en nuestros objetivos. Así que bueno, hasta aquí sería el contenido del webinar que desde Weborama queremos ofreceros como solución para este entorno tan cambiante del cookieless. Y a partir de aquí abriríamos un turno de preguntas y respuestas, ¿vale? Tendremos como 5 o 10 minutillos, yo creo que sí que tendríamos para un turno de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces veo aquí que ya hemos... iba a decir quién quiere hacer la primera pregunta, pero ya veo que tenemos aquí una primera pregunta. Nos dice, en una diapositiva he visto que hablabais de life stage. ¿A qué os referís exactamente? ¿Podríais profundizar más, por favor? Sí, a ver, efectivamente en una de las diapositivas hablamos de life stage, era la parte de targeting contextual, porque con la plataforma que hemos visto, como veis, podemos hacer segmentos contextuales ad hoc. Es decir, que para unas peticiones específicas de audiencias o de entornos, gracias a esa introducción de keywords y cómo trabaja la metodología, podemos hacer segmentos completamente a medida. En este caso, los segmentos a medida responden a life stage o eventos vitales. ¿Qué son los eventos vitales? Pues los eventos vitales que a todos de uno u otro modo antes o después, bueno, no a todos, pero antes o después nos pueden tocar, pues puede ser una mudanza, el periodo de jubilación, un caso que se casa la gente o que se divorcia la gente, tener un hijo, empezar unos estudios, es decir, momentos vitales que de uno u otro modo son comunes a la mayoría de la gente, y son momentos vitales en los que el usuario está demandando una serie de productos o servicios, y esas marcas que cubren esos productos y servicios necesitan identificar a un usuario que en ese momento se esté mudando, o necesitan identificar a un usuario que en ese momento se esté casando, porque lo que ellos ofrecen es precisamente cubrir una necesidad para ese tipo de usuarios. Esos son los life stage, y eso lo podemos hacer a medida con ese targeting contextual y esa metodología que os hemos contado. Otra pregunta que tenemos aquí es las ventajas del formato in vídeo
nos dice que más o menos son evidentes porque se ven en lo que es los ejemplos en vivo, pero nos pregunta que cuáles creemos que serían las ventajas competitivas de la tecnología contextual. Yo os diría que las ventajas competitivas de nuestra tecnología contextual vendrían primero por las fortalezas. Las fortalezas yo la primera la pondría en valor, que sería nuestro expertise, nuestro know-how y nuestra historia. Ahora hay muchas empresas que aterrizan en contextual, es normal, es lógico, porque es una de las soluciones al cookie-less, pero Webograma lleva trabajando el contextual, los análisis de contenidos, el análisis de texto, de inteligencia artificial semántica, llevamos trabajándola desde hace más de 10 años, con lo cual para nosotros ha sido relativamente fácil, esto lo pongo entrecomillado porque mis colegas técnicos quizá no opinen lo mismo, pero ha sido relativamente fácil aterrizar esa metodología en un entorno cookie-less. Más fortalezas, el brand safety, que va como por defecto, el volumen de URLs, trabajamos sobre más de 220 millones de URLs, el poder hacer taxonomías genéricas y taxonomías customizables. Y para mí algo que es muy importante es el motor semántico de sugerencias. El motor semántico de sugerencias, gracias a esa metodología, es muy importante porque es una manera de construir los segmentos completamente ad hoc si en un momento dado se nos acaba, vamos a decir, la inventiva, ¿no? Vale. Mira, hay otra pregunta que nos hacen. ¿También sería una solución para negocios locales? ¿Se podría limitar que las inserciones de vídeo fueran destinadas a medios online locales? La respuesta es que sí, porque la tecnología contextual semántica, nosotros trabajamos sobre 220 millones de URLs, pero si en un momento dado queremos traducir ese targeting en los formatos sin vídeo que hemos visto, efectivamente tenemos que ser capaces técnicamente de servirlo en esos publishers en cuestión. Con lo cual, esa metodología semántica se aplicaría no a los 220 millones de URLs, sino al perímetro de esos medios locales o de esos publishers. Cuando digo al perímetro me refiero a esos entornos, a esas URLs, a esos verticales, etcétera, ¿no? Entonces, aplicaríamos la tecnología en esos entornos o en ese perímetro cerrado y a través de un magic code que llamamos nosotros, que básicamente es un código en los medios estos locales o no locales, en los medios en los que queremos servir el vídeo, gracias a ese código es lo que nos permite servir esos formatos de vídeo. De manera que sí se puede limitar el servir esos formatos sin vídeo a un determinado perímetro, entendiendo por perímetro unos determinados medios o publishers, ¿no? Más nos preguntáis qué segmento, o sea, qué anunciantes o qué sectores están utilizando ya el contextual y el in-video. A ver, yo creo que va un poco por sectores, pero bueno, hay un sector que lo está utilizando, pero porque es un sector que anuncia siempre, y eso lo sabéis, que es el sector de sí, vamos bien de tiempo. Sector de la automoción. El sector de la automoción y el sector de la tecnología son sectores que, bueno, tienen un poco va en su ADN el hacer publicidad siempre. En el caso de los coches es evidente porque si no se tienen que quedar con el stock. Pero también son anunciantes grandes y son anunciantes que les gusta probar, les gusta testar. Entonces ellos saben que el final de las cookies se avecina, sabe que hay que estar preparado para ello y ya están haciendo test, ya están trabajando el contextual y están trabajando test A/B y están trabajando el cookie. También están trabajando el in-video, básicamente porque el formato in-video o los formatos vídeos para un sector como el de automoción se luce mucho, con lo cual aunamos aquí la parte contextual con el formato in-video. Otro sector que lo está utilizando y que de hecho a lo que es su negocio o lo que es bueno, su sector le beneficia mucho el contextual, es todo lo relacionado con el sector salud. Todo lo que tenga que ver con temas médicos o con temas salud es un tema delicado, es un tema sensible. Y por protección de datos, por el GDPR, no puedes dirigirte a un usuario hablando de temas médicos o hablamos de tema de salud sin un consentimiento expreso
por parte de este usuario. Si es un first party data, sí, lógicamente, porque ha tenido que dar su consentimiento, pero con un third party data no puedes hacerlo por temas de GDPR. Con lo cual, este tipo de empresas, las farmacéuticas, las empresas médicas y todo lo relacionado con salud tenía una limitación. El targeting contextual semántico es cookieless, ID-less, con lo cual esquivamos de algún modo, esquivamos 100% esa limitación. Nosotros lo que vamos a hacer es identificar URLs, entornos y contenidos que contengan determinadas keywords relacionados con la salud, relacionados con una enfermedad, relacionados con un tema médico, y en ningún momento estamos dirigiendo el targeting al usuario. Estamos apuntando la campaña a una whitelist o a una sidelist o al inventario asociado a esa whitelist, con lo cual el sector salud es uno de los sectores que más está utilizando el targeting contextual. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta más. Bueno, nos preguntan aquí también que para activar campañas en estos momentos, que qué recomendamos más, si hacerlo a través de cookies o hacerlo a través de URLs. Y bueno, yo ahí os diría básicamente que mientras estén las cookies, sigamos utilizando los cookies, pero la idea es que utilicemos desde ya el contextual. ¿Por qué? Porque las cookies van a desaparecer, sí o también. No sabemos cuánto va a ser la prórroga, pero la idea es que testemos el contextual ya. Ya está disponible, ya la tenemos encima de la mesa, ya podemos trabajar con ello. Y como os decía antes, a lo largo de la presentación, sí que estamos trabajando muchos test A/B, test basados en cookies y basados en contextual. La idea es extraer esos aprendizajes, extraer esos learnings, de manera que cuando llegue ese apagón final, pues ya sepamos trabajar con el contextual. Y por lo tanto, a día de hoy, mi recomendación es que trabajemos en ambas vías y que, existiendo la posibilidad de contextual, lo hagamos. Si además de trabajar con el contextual podemos impactar al usuario con formatos sin vídeo, como hemos visto, que no son interruptivos, que están integrados, que tienen todos esos KPIs de viewability y de tiempo de exposición, pues lógicamente el resultado se multiplica exponencialmente. Bien, estamos a puntito de acabar. No me quiero pasar del tiempo, la verdad, porque bueno, me quiero ajustar un poco. Yo sé que hoy es viernes, que habéis dedicado una hora de vuestro tiempo a escuchar a través de IAB cuál es la solución que aportamos desde Webograma y os lo agradezco, pero bueno, ya sabemos luego cómo son los viernes, así que bueno, yo creo que vamos a ir despidiendo. Veis en la pantalla mi contacto personal, de manera que si se queda alguna pregunta en el tintero, pero como digo, no quiero extenderme más, así que si queréis escribirme ahí directamente, por favor, hacedlo y os respondo sin problema. Pero bueno, como digo, vamos a ir acabando. Y sí me gustaría acabar un poco, bueno, aparte de, os doy las gracias a todos, como digo, por haber estado y haber permanecido con nosotros este tiempo, pero me gustaría acabar con una reflexión, ¿no? En la actual coyuntura en la que estamos, con tantos cambios, con tantas evoluciones tan rápidos, tan profundos, yo creo que lo importante realmente para las compañías a día de hoy no es tanto dónde han estado o dónde están, sino realmente en un momento como este de cambio, lo importante para las compañías es dónde quieren llegar a estar. Y el contextual y formatos como el que hemos visto es lo que nos adelanta al futuro y es lo que nos va a hacer adaptarnos a la nueva realidad. Muchas gracias a todos por vuestra atención, por vuestra permanencia, y cualquier duda, como digo, escribidme sin problema, y buen fin de semana para todos. Un saludo.